Hermanos, nuevamente el hermano Axel, en el tema número 11. Como siempre, el título es Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Y el subtema es ¿quién es Jesús, origen y naturaleza? Habíamos dicho que teníamos un largo temario en el cual íbamos a explicar muchas cosas que los pastores no tenían clara la película. Yo sé que todo esto que estoy hablando va a ser muy controversial. Se me va a acusar de muchas cosas. Pero tengo que decir lo que el Señor me ha revelado, lo que pienso realmente, de qué se trata esto. Esta es una visión nueva, es más luz sobre la palabra, no es un nuevo evangelio. La Biblia nos dice que Dios y sus ángeles llegaron a la tierra millones de años atrás, pues era apta para acondicionarla para hacer un laboratorio de vida, que diera posteriormente como fruto que se formara una nueva humanidad. Dios siempre está observando en mundos naturales del cosmos, donde se puede dar la vida, del pasado, presente, futuro, no sé. Y Dios teniendo las moradas celestiales millones de años al futuro, probablemente Dios sea, eso no lo puedo asegurar, pero sea una civilización del pasado que alcanzó mucha ciencia y ahí hizo viaje al futuro y hizo su nido, o sea, la morada celestial, en el futuro. ¿Qué significa? Que Dios tuvo un principio en el pasado, en alguna galaxia del pasado, y luego esa humanidad fue al futuro y se instaló. Esto es muy importante para el asunto de Jesucristo, porque cuando yo se los muestre, ustedes van a tener un conflicto. Por eso lo voy a explicar mucho más, que es más compleja la cosa de lo que ustedes creen. Luzbel, el diablo, a cargo de este laboratorio de vida llamado Edén primero. Hubo un Edén primero. Mire, hay una parte de la Biblia, se la voy a nombrar nomás en este momento, en la cual el Señor le dice, en Edén estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos. Solamente le voy a decir, es largo eso. Que el diablo, cuando llegó a tentar a Adán, no era perfecto, por lo tanto estaba hablando de millones de años atrás, cuando el diablo era perfecto. Entonces hubo un primer Edén. Y ese primer Edén fue en la tierra. Y luego cuando el Señor, después del terrible desastre del diablo, ¿cierto? Que le entregó otra humanidad más antigua al diablo, al Señor. Está entregando muchos datos, ¿cierto? Que a ustedes les parecen unos datos que no estaban en la Biblia, están todos en la Biblia. El diablo fue a cargo de otra humanidad, más antigua. Acuérdense que la humanidad tuvo otros seres independientes de estos seres que son los dinosaurios. Pero si los dinosaurios tuvieron seres inteligentes y esa fue la humanidad, esos seres inteligentes fue la humanidad que Dios le entregó al diablo. Y sus animales fueron los dinosaurios. Los dinosaurios desaparecieron hace 62 millones de años. Más o menos se cree que cayó un aerolito en Yucatán, en México. Y que destruyó prácticamente todo el mundo con ese aerolito. Muchos de los cenotes, de los pozos de los mayas, fue producto de este aerolito, que formó mucho pozo de agua, dejó hoyos gigantescos con pozos de agua. Y bien es cierto, los mayas no tuvieron casi ríos, pero sí usaban los cenotes, estos pozos gigantescos donde ellos tiraban las cabezas de los decapitados, que fueron satanistas. Bueno, ese es otro tema. Entonces, tenemos que hubo un mundo antiguo, hubo un Edén primero. Ese tema yo lo voy a tratar, pero necesito decirles que el diablo fue colocado cuando era bueno, acá hace millones de años. O sea, hubo un pasado. Hubo un pasado que la Tierra tuvo otra humanidad.
y el diablo era bueno, y fue dejado en ese laboratorio de vida, a cargo de ese laboratorio de vida. Como le decía yo en la número 10, esta es la número 11, hablaba de que en el libro de Enoch se habla mucho, ¿cierto?, de que los ángeles son administradores, ¿cierto?, los vigilantes del cielo, los administradores de humanidades, que estaba analizando la unidad la humanidad de la tierra. Entonces, tenemos que el diablo era bueno y se le había puesto Edén primero. Entonces el diablo fue a cargo de ese Edén primero, que los seres se supone que eran gigantes. Los seres eran gigantes, porque la tierra tenía mucha fuerza, la tierra estaba recién. Usted puede comparar, por ejemplo, cuando usted, es un ejemplo burdo, pero sirve para esto, cuando usted hace una población en un lugar donde nunca ha sido plantado, y los jardines las personas le tiran semillas, las semillas salen a enormes plantas. Bueno, la Tierra tenía mucha fuerza también, porque nunca había sido plantada, era un planeta que Dios alajó para... Entonces todos los seres fueron mucho más grandes, y entonces los seres humanos también fueron más grandes. Esa humanidad se les fue a entregar al diablo para que el diablo la administrara, pero una administración que tenía que llevar a esa humanidad a hacerse madura y a adquirir ciencia, a estar siempre con Dios, siempre en la creencia de Dios, etc. Todo esto fue destruido por Dios y millones de años después, porque el diablo subió al cielo, dice, subiré al cielo, a las estrellas de Dios, y me sentaré en el monte de testimonio. El diablo fue a dar un golpe de estado. Quería tirar a Dios para abajo y ponerse él. No es el tema, por eso que no estoy dando la cita. El tema es Jesucristo. Pero todo esto me sirve para explicar quién es Jesucristo. No es lo mismo que se explica en la mayoría de la gente, la mayoría de los pastores. El diablo fue tirado para abajo, vencido por Miguel, hace millones de años. Y Dios le hizo una correteada, Miguel le hizo una correteada para acá, para la tierra, y le destruyó la obra. Mandó ese aerolito, cayó ese aerolito, ¿cierto? Los dinosaurios se acabaron los gigantes y todo, pero como siempre quedan reductos. Quedaron reductos de gigantes, quedaron reductos de aerolitos, de animales. Ya ve que la Biblia en Job, que es muy antigua, la ciudad de Ur, tiempo de Abraham, habla del Leviatán, que es un ser prácticamente, es un ser como prácticamente un dinosaurio, un tipo de dinosaurio, el Leviatán, la serpiente antigua, que es un dragón, como un dragón. Y también habla del Behemoth, que el Behemoth es un verdadero de estos dinosaurios que se llamaban paquidérmicos, que tenían los pies como los elefantes, en la cabeza chiquitita, comían hierba. Hay gente que ha pensado que el Behemoth era un hipopótamo, pero dice que la cola era como un cedro y el hipopótamo tiene una cola chiquitita, por lo tanto no cuadra. Bien. Entonces, todo este mundo antiguo fue destruido por Dios y millones de años después, con el fin de que la Tierra cumpliera la misión para que la cual fue acondicionada, puso una segunda laboratorio de vida, el Edén segundo, y este es el Edén de Adán y Eva. Al fallar Adán vino el plan B de Dios, y este fue mezclarse con la raza humana, que es la raza caída. Y siendo él de la raza del cielo, Dios entregó sus genes a María, porque María prácticamente fue inseminada por un sistema hipermoderno, pero antiguo a la vez, porque Dios es tecnológico de muchos millones de años para atrás. Y en ese sistema que el hombre no actuó varón, sino que Dios puso sus genes a María. Esto fue inseminada por un sistema que no conocemos, y sin conocer varón ella tuvo un hijo que tiene los genes de Dios, y tiene los genes de María, que son los genes de hombre. Es un híbrido entre la raza del cielo y la raza humana. Hijo del hombre, hijo de Dios, Jesucristo. Ahora, al fallar Adán, dijimos, vino el plan B de Dios, y este fue mezclarse con la raza humana caída, y siendo él de la raza del cielo, entregó sus genes a María, humana. Como resultado, dio a un hijo híbrido entre las dos razas. Resumiendo, al fallar Luzbel, vino Adán, y al fallar
Adán vino Cristo. Aquí está el problema, que es lo que Dios me ha revelado comparado con lo que dice la gente. La gente otra vez tiene el mismo problema, los pastores tienen otra vez el mismo problema con Jesucristo. Que dijimos en lo que hemos hablado en la conversación de número 10, por lo que yo hablé en la número 10, de que Dios tuvo un principio y todos dicen que no tuvo nunca un principio. Aquí pasa lo mismo con Jesucristo. Jesucristo lo ponen donde la Biblia no dice que está. Jesucristo dice, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Sí, siempre estuvo ahí, pero en el futuro. Terrible, terrible noticia. Y si siempre estuvo en el futuro, en las moradas celestiales, en el futuro, se da vuelta la cosa. En el pasado no estaba. Claro, en el futuro fue hecho el plan de que Jesucristo, que el Dios Padre, en millones de años al futuro, en las moradas celestiales, fue hecho el plan de alejar la tierra. Partía, la tierra no existía. El Señor le echó un vistazo con los ángeles, mire ese planeta, igual que lo que está haciendo el hombre hoy día, buscando exoplanetas afuera, ya van como 800 planetas, algunos muy parecidos a la Tierra, que el hombre dice, aquí puedo vivir, pero todavía no tiene el hombre la tecnología para acortar las distancias. Se demoran millones de años con las naves que tiene para llegar. No puede llegar a colonizar esos planetas, puede llegar a Marte, sí. Creo que son 6 meses para llegar a Marte. Bueno, pero... Entonces Dios miraba la Tierra, decía, la Tierra hace millones de años, en el pasado, Dios miraba la Tierra, decía, la Tierra, este planeta sí tiene condiciones, ¿cierto? La Tierra tiene, según los científicos, 4.700 millones de años. Sí tiene condiciones, las vamos a alajar, qué sé yo. Y en Job habla todo eso, que las fue alajando. ¿Quién puso las bases? Cuando le pregunta a Job. Cuando todos los ángeles cantaban en la mañana, en el alba, o sea, cuando la Tierra recién estaba naciendo. ¿Quién tiró la piedra angular? ¿Quién tiró cordel? ¿Quién tiró lienza? ¿Quién puso plomo? O sea, está hablando de la formación de la Tierra como planeta. Como un planeta. Ellos abierto la posibilidad la posibilidad de que ese planeta tuviera vida. Y hicieron todo lo posible que tuviera vida y logró tener vida. Entonces logró tener ese primer Edén. Ese primer Edén que el diablo fracasó porque el diablo se rebeló contra Dios. Y luego vino un tiempo largo en que la tierra descansó y luego vino el segundo Edén, que muchas veces tiene que ver con el séptimo, porque Dios todo lo hace tomando en cuenta el séptimo siempre es de Dios. Entonces, Dios crea la tierra para Adán ahora, o sea, la tierra fue creada para otra raza, por eso que el capítulo 1 de la Biblia, del Génesis, hay una creación y en el capítulo 2 hay otra creación. En el capítulo 1 Dios hace al hombre de la nada y en el capítulo 2 Dios lo hace del polvo porque ya existía la tierra. Entonces resulta que muchos dicen que Jesucristo siempre estuvo ahí, es eterno acá, ¿sí? Pero Cristo estaba en el futuro. El que estaba en el pasado era el diablo, como segundo abordo. No voy a decir ahora si era una criatura, si era otro verbo desechado, actualmente no voy a decir eso. Solamente decir que la palabra dice que el segundo abordo era el diablo prácticamente. Dice, tú te movías en las piedras de Dios, pero Dios lo puso acá, lo dejó aquí en la tierra. No es que se lo haya sacado encima, si el diablo era perfecto. Simplemente con confianza le dio este mundo para que... Volvió Dios al futuro y cuando se vuelve al futuro se ve toda la historia. La historia está escrita ya. Porque tú al volver al futuro sabes lo que va a pasar. Sabes que tu mundo, qué va a pasar si toda la historia de la Tierra se revela al tiro. Entonces Dios en el futuro proyectó la Tierra, porque viajaron a un lugar lejano del pasado, millones de años pasado donde estaba la Tierra, y la alajaron, la transformaron en un mundo que podía tener vida. Tuvo una primera vida, una primera raza humana que el diablo maleó completamente y luego Dios puso una segunda raza humana y el diablo ya estaba maleado y el diablo, digamos, vino del segundo cielo
y se metió a la tierra para tentar a Adán y Eva, para echar a perder esa raza. Pero Dios en el futuro había hecho un plan, que si fracasaba, primero fracasaba, la primera raza fracasó, porque el diablo se malió, la segunda raza que era la Adán y Eva fracasó porque Adán se malió, fue tentado por el diablo y por Eva y se malió. Y la raza entró en pecado. Y entonces no le quedaba más que mezclarse con el hombre. Entonces, cierto que Jesucristo siempre estuvo ahí, en las moradas celestiales, porque está en el futuro. Se te da vuelta la cosa, ¿te fijas? Si tú no te sabes todo el asunto, te das vuelta la cosa. Entonces, ¿qué haría yo, dice Jesucristo, cierto? ¿Qué harían ustedes si me vieran sentado en el trono? Siempre estuvo, claro, siempre estuvo, pero en el futuro. Él no está diciendo que siempre estuvo en el pasado, siempre estuvo en el futuro. Y ahí está el gran error. Ahí está el gran error. Que muchos ven cuando está formando la tierra, el Señor está formando a Adán y Eva y dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, hagamos, plural, está hablando con los ángeles. Porque en el futuro estaba Jesucristo. En el futuro, cuando Dios le dice a Jesucristo, le dice, siéntate a mi diestra, mientras yo, ¿cierto?, pongo tu enemigo en el estrado de tus pies, significa que tenía todavía que destruir al diablo. Todavía el diablo no ha perdido la guerra total. Ha ido cayendo de posición. El diablo estuvo en el primer cielo. Fue dejada la tierra para esa humanidad que era la humanidad de los gigantes. Luego el diablo subió a dar un golpe de estado, lo tiraron al segundo cielo. Mejor dicho, él se parapetó en el segundo cielo, otro lugar donde hay otras estrellas, que está muy al futuro del hombre, pero muy al pasado de Dios. Y el diablo todavía tiene que haber una tercera guerra, que es una guerra que en Apocalipsis está dicho que el diablo es derrotado y tirado a la tierra y le queda por cárcel la tierra. Y luego el diablo es metido en los hoyos que hay entre los dos polos, ¿cierto? Que son los hoyos que soltaron el agua, ¿cierto?, de la fuente de las aguas, la fuente del agua caliente que viene del magma y que fue lo que produjo la gran lluvia. Eso será motivo de otra, tratar en otra prédica. Entonces, aquí hay un gran error. La gente se enoja y dice, no, pero es que tú estás diciendo, todo eso fue para él y por él. Sí, de acuerdo, pero en el futuro. Él está en el futuro, pero en el pasado no estaba. No estaba porque no era necesario. Dios no se mezcló con el hombre, no se mezcló, digamos, con el hombre en el pasado porque confió en el diablo, que el diablo iba a hacer buena obra porque era perfecto. Pero cuando volvió al futuro se dio cuenta de que el diablo había pecado y el diablo subió a pecar en un golpe de estado. Luego el Dios le confió a Adán, le dio la oportunidad a Adán que tomara posesión de la tierra, echara fuera a los demonios, etcétera, etcétera. Y Adán no lo hizo, sino que inmediatamente cayó en manos del diablo, que bajó del segundo cielo a la tierra y la tentó. Y estaba el plan B, y estaba el plan C. El plan C era Jesucristo, el Hijo de Dios. Él se mezcló, y su Hijo es el heredero. Entonces, resumiendo, al fallar Luzbel vino Adán y al fallar Adán vino Cristo. María queda embarazada, al parecer, sin contacto alguno con varón, por un método de inseminación desconocido. Entonces Cristo es el unigénito Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Pero es también el Hijo de la raza humana, Hijo del hombre. Por eso que le dicen Hijo del hombre. Pero Jesús también es heredero de Dios y pasó a ser el segundo en importancia en el reino, en el futuro. ¿Ustedes se molestan porque en el pasado no está? Yo no me molesto. Para nada. No me molesto para nada. Si Dios tenía otro ser ahí puesto, haya sido criatura o haya sido un verbo desechado, algo que se sacó de su propio ser y después se le corrompió, no me molesto. Simplemente Él volvió a hacer la operación. Jesús también era heredero de Dios y pasó a ser el segundo en importancia en el reino, después del Padre. Por eso que Jesucristo siempre dice, mi Padre es mayor que yo. No es la misma persona el Hijo que el Padre. El Padre y el Hijo son personas diferentes. Están unificados por el Espíritu Santo. Pero son personas diferentes. Él siempre lo dijo. Ese es otro error que tiene la gente, que pensar que el Hijo es el mismo que el Padre, etcétera, el mismo que el Espíritu Santo. No. Son tres cosas diferentes. Ya la iremos explicando.
Millones de años antes, Luzbel ocupaba el segundo puesto. Haya sido criatura, haya sido un verbo desechado al momento. Al pecar perdió esa primogenitura. Este último, este último que dijo que se traerá, esto último que digo, traerá problemas con los religiosos y legalistas. Lógico que lo va a traer. En mis escritos me voy a repetir los mismos errores, no voy a repetir los mismos errores que vienen diciendo muchos sin entender la palabra. De generación en generación sobre lo que se dice la Biblia. La Biblia no dice exactamente lo que dicen ellos. Cristo fue también un humano perfecto. Y con su muerte tiende un puente entre la raza santa del cielo, donde Dios es el primero, el Dios Padre. La raza santa tiene al Dios Padre y sus ángeles. Y la raza humana, que Dios la había hecho un laboratorio de vida y todo para que llegara a ser perfecta, y el diablo la desvió. Ahora la raza humana tiene derecho a todos los tesoros tecnológicos del Padre, incluso la inmortalidad. La Biblia dice claramente que Cristo no es el Padre, el cual es mayor a Jesús. Las congregaciones cometen errores por ignorancia, falta de contacto con el Espíritu Santo. Por ejemplo, el Dios del Éxodo es el Padre. No es Jesucristo, como todos meten a Jesucristo en todas partes. El Dios del Éxodo es el Padre. El Dios del segundo Edén es el Padre. El Dios de todo el Antiguo Testamento es el Padre. Porque si dicen que es el Hijo, entonces están diciendo que el Hijo y el Padre son los mismos seres. Si dicen ya el Hijo y el Padre es el mismo, y el Hijo, el Padre es una forma del Hijo, no, están equivocados. Son dos seres aparte. Mi Padre mayor es que yo. La palabra dice que Jesús fue lleno de la plenitud de Dios. O sea, fue el primer humano quien él habitó constantemente el Espíritu Santo. Porque habían chispazos de Espíritu Santo en algunos profetas, como Moisés. Moisés tuvo más contacto con el Padre, directo con el Padre, tuvo un contacto directo con el Padre. Incluso yo diría que Moisés fue sacado a la tierra y llevado a conocer muchas cosas fuera. Ya dije que se le había grabado toda una clave constante que tiene que ver con la parte interna de la Biblia que está escrita ahí. Dios Padre dice, ya no habitaré más en templos hechos por hombres. Tenemos que decir que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes pero conectadas entre sí, eso sí. Ahora, de hecho, el Espíritu Santo no es una persona, se lo voy a explicar. Es algo diferente. En realidad los que son personas es el Padre y el Hijo. Estoy diciendo otra cosa que les va a producir. Claro que les va a producir una gran... Pero lo voy a afirmar con la palabra bíblica. Cuando se dice que en la palabra que Cristo es el Verbo y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, es porque Cristo proviene del Padre. Y éste creó el universo ordenado que subsiste dentro del universo caos. El Padre vive en el tercer cielo, a millones de años al futuro de la tierra. Entonces Cristo está ahí, ha estado siempre en el tercer cielo. Porque cuando el Padre bajó, a nosotros era futuro. Pero nosotros estábamos al pasado. Por lo tanto, Cristo estaba allá. Es cierto. Cuando Cristo dice, ¿qué dirían ustedes, le dicen los fariseos, si me vieran sentado al lado del Padre? Claro, estaba el futuro al lado del Padre, sentado ahí. Si eso no es ninguna mentira. Pero en el futuro, no en el pasado. Y este creó el universo ordenado que subsiste dentro del universo caos. El Padre vive en el tercer cielo a millones de años al futuro de la tierra. Desde ese lugar, en otros espacio y tiempo, se hicieron los planes para que la tierra cobijara una nueva humanidad. O sea, se planificó en millones de años en el futuro lo que iba a suceder en el pasado. ¿Qué les parece a ustedes? Se dio vuelta la tortilla, ¿se fijan? ¿Se acuerdan las películas que vienen seres del futuro a corregir el pasado para que en el futuro se produzcan las correcciones? Bueno,
Eso no es nada del otro mundo. Eso está sucediendo. Estamos en una guerra de seres del futuro, porque Dios está millones de años al futuro en las moradas celestiales con sus ángeles. El diablo está millones de años al futuro, pero al pasado de Dios, y que tratan de luchar por la humanidad que está millones de años al pasado. O sea, eso que dicen las películas es cierto. Por esta razón, Cristo, o sea, vuelvo a lo que dije, el Padre viene al tercer cielo a millones de años y al futuro de la tierra. Desde ese lugar, en otro espacio y tiempo, se hicieron los planes para que la tierra cobijara una nueva humanidad y ésta llegara a la madurez, pudiera finalmente integrarse a las huestes celestiales. Esa es la segunda etapa de toda humanidad natural, es que cuando digamos, integre a los ángeles, tenga un cuerpo glorificado, una vida eterna, etcétera, que no se destruya nunca más, que no es carne ni sangre. Entre paréntesis, hace poco vi uno de estos programas, los cuales no me influyen a mí, yo ya lo había leído, o sea, estoy sacando las cosas de ahí, de los astronautas ¿cuánto dice? Ancestrales, que decían que el libro de Enoch decía que los ángeles habían encarnado, habían tomado carne y sangre, y que los ángeles tienen cuerpos dignificados, ¿cierto? Pero este cuerpo es de carne y sangre. Por eso es que dice, carne ni sangre heredan a los cielos. Esta es una tecnología de un cuerpo natural. El cuerpo artificial es un cuerpo aparentemente como un cyber, no sé, que tiene partes tecnológicas tremendas y solamente las claves mentales, y se autorregenera. Las claves mentales de cada ser natural. Por esta razón Cristo dice de sí mismo que bajó del cielo donde tuvo una persistencia junto al Padre, ¿cierto? Él bajó del cielo, del futuro, estuvo en el cielo del futuro hace millones de años, bajó de allá. Es cierto, Cristo estaba allá, tuvo una preexistencia allá, y lo llevaron al pasado y nació en el pasado. Nació como ser humano, pero Cristo tuvo una preexistencia en el futuro, era un plan del futuro, un plan que se iba a llevar a cabo. Tenía que tener un nacimiento en la tierra, un punto de partida natural. Y luego iba a ir a tener una eterna vida en el futuro. Donde tuvo una preexistencia junto al Padre, pero esta preexistencia es en el futuro lejano, no en el pasado remoto, como creen las congregaciones. A unas citas bíblicas que a mí me refuerzan esto. Lucas 1, 30 al 32. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿De quién es hijo de Cristo? Una pregunta. Marcos 12, 36. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, porque el Espíritu Santo dijo el Señor a mi Señor. Cierto. Dijo el Señor al Señor, pero ¿dónde estaba el Señor? En la morada celestial del futuro. Y ahí estaba Jesucristo. Ya estaba reinando ahí. Hay una preexistencia en el futuro, no en el pasado. Porque el mismo David dijo, porque por el Espíritu Santo dijo el Señor a mi Señor. El Señor a mi Señor. El Señor Padre al Señor Hijo. Siéntate a mi diestra, le dijo el Padre. ¿Ven que son dos personas diferentes? Siéntate a mi diestra, le dijo el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo fue elevado, llevado arriba, ¿cierto? Llegó arriba después que venció la muerte, todo, ¿cierto? Venció cautivo, y se llevó cautivo a la cautiva. Con Jesucristo levantaron muchos santos, y fue el primer rapto que nadie toma en cuenta. Y muchos santos dicen que se le aparecieron a las personas, y esos raptos se vació todo el seno de Abraham completo, donde estaban las personas que habían muerto, ¿cierto? En la muerte en esperanza, porque eran creyentes. Habían profetas de todos los muertos antiguos se fueron del seno de Abraham, y también se llevó parte de donde estaban los infiernos, porque le predicó a los espíritus encarcelados, se llevó parte de ellos también. Era un verdadero rapto, no fue solo él que el raptaba.
Y llegó allá y el Señor le dijo, siéntate a mi diestra, mientras yo, como dice en la Escritura, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El arcángel Miguel tendrá que derrotar en todas las instancias al diablo para firmar el trono de Jesús. Faltan instancias todavía, pero Jesucristo está al lado del Padre. Están 2/3 de ángeles ahí. En este momento que nosotros estamos acá, en este momento, si viajáramos al futuro, si tuviéramos un cuerpo glorificado, llegaríamos, ya el diablo pasó millones de años, ya no existe, ya está en el lago de azufre, no hay ningún peligro. Ahí está Jesucristo reinando. Pero en este momento que nosotros estamos en el presente nuestro, que es millones de años al pasado de Dios, el diablo está en el tercer cielo. Todavía falta una guerra. Que el arcángel Miguel vaya y lo eche del segundo cielo para que la iglesia pueda subir, porque está justo impidiendo la ruta del rapto. La iglesia tiene que subir de la tierra al tercer cielo de Dios, que es un lugar astronómico. Y el diablo está en un lugar intermedio donde se oponen, fortaleza, como se le opusieron a Daniel, al arcángel Gabriel, que le traía un mensaje a Daniel. La Biblia dice que si miramos hacia el pasado remoto, veremos a Luzbel sentado al lado del diablo, de Dios. Lo dice claramente la Biblia. Dice, tú te movías entre las piedras, oh querubín, guardador de la gloria de Dios, te movías entre las piedras. Claramente. Y si miramos hacia el futuro lejano, vemos a Cristo sentado a la diestra de Dios. Y entre estos hay un tiempo que ese puesto estuvo vacante, vacío. Nuevamente diré aseveraciones que causarán escozor en las personas que se crean doctos en la Biblia, pero en realidad no tienen la luz por falta de contacto con el Espíritu Santo. La Biblia habla de una competencia, una rivalidad entre el hoy diablo antiguo Luzbel y Cristo. En 4 capítulos bíblicos está tipificado esta competencia o rivalidad, y son Génesis 4, 1 al 10, aunque no voy a hablar de eso hoy día. Voy a nombrarla nomás. Digo que Caín mata a Abel, Caín es el diablo, Abel representa a Cristo. Génesis 25, 19 al 34. Esaú representa al diablo, Jacob representa a Cristo. Parábola del hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 32. El padre es Dios, el hijo mayor es el diablo. El que no ama a su prójimo es un homicida. Y el hijo prójimo no amaba a su hermano menor. El hijo mayor es el diablo, el hijo pródigo es Jesús. Cualquiera diría, pero ¿cómo el pecador va a ser Jesús? Pero si Jesús tomó el lugar de los pecadores. Por eso que está ahí apareciendo como el hijo pródigo. Él tomó el lugar de los pecadores. Hay una cuarta, Primera de Reyes, 1 al 5, en adelante, lea todo el capítulo. Está muriendo el rey David y tiene que elegir rápido a Salomón como sucesor, porque secretamente Joás elige a Adonías. David es el Dios Padre, Salomón es Cristo, Joás es el diablo y Adonías es el anticristo. En este caso la lucha es por el trono de la tierra, ya no por el trono, ¿cierto?, del universo, sino por el trono de la tierra. Bien, diré algunas cosas más. Tanto en Caín y Abel, Caín es el mayor. Esaú y Jacob, Esaú es el mayor. El hijo pródigo es el que está en la casa, es el mayor. En todo es el mayor, el diablo es el mayor en todo. Haciendo alusión a que Luzbel fue primero al que estaba al lado del Padre. Eso es simple, Luzbel estaba al lado del Padre. Si fue un verbo desechado, no lo sabemos. Si fue un ángel, una creación, no lo sabemos. Pero sí sabemos que estaba al lado del Padre y fue el primero. Y tenía la primogenitura. Y cuando tienta a Jesús, te dice, mira, yo soy el dueño de todo de la tierra. Y Jesús no era tan tonto, no le iba a decir una mentira. El diablo no le tentó con una mentira así tan burda. Él tuvo la tierra porque fue un verbo, probablemente un verbo desechado. Porque fue perfecto en todos sus caminos hasta que fue hallada maldad en él. Y fue desechado por el Padre. No sabemos si salió del mismo Padre, no lo sabemos. No podemos ser tan ilusos que de descartar la posibilidad. Ustedes dirán, pero ¿cómo Dios va a hacer algo malo?
Y los hombres no salimos todos de Dios, no somos creaciones de Dios, y sin embargo hay hombres malos y hombres buenos. Nos dice la palabra que Él puede hacer, y esto se me viene a la mente ahora, dice, yo puedo hacer un jarrón para honra o un jarrón para deshonra. ¿Acaso el diablo pudo haber sido ¿cómo se llama? Un verbo que lo hizo para deshonra? ¿O lo hizo para honra y se transformó en deshonra? No lo sabemos. Pero Dios dice, Él hace obras para bien o para mal, para destrucción y para construcción. No dice que la palabra de que Dios también se equivoca, nos dice la palabra, dice que, nos dice, o sea, estamos hablando estamos dando muchos mitos. En el anterior dijimos que Dios dice de sí mismo que Él se equivoca también, pero sus equivocaciones son mucho menores que las del hombre, por su sabiduría extraordinaria que tiene. Podrán decir muchas observaciones al respecto, que se está poniendo al diablo al mismo nivel de Cristo, pero en realidad es que no saben de qué se trata. Han maximizado a Cristo, y yo tengo mayor imagen de Cristo. Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, pero lo que dice la Biblia es lo que quiero saber, no lo que yo invento. No podemos, yo también estaba maximizando a Dios, Padre, cuando decían que Él nunca había tenido un principio, que nunca se equivocaba, que todo lo podía hacer, que podía saltarse las leyes. ¿No estaba maximizando a Dios? Claro que lo estaba maximizando, porque Dios no dice de sí mismo eso. Dice que Él es respetuoso con las leyes, que Él tuvo un principio, pero que antes de Él no hubo un Dios. Él siempre fue el primer Dios, el primero y el único. En una parte dice, ¿a quién le tengo que yo retribuir si yo fui el primero? ¿Quién me dio a mí primero? Hacia todos les di yo, porque fue el primero. O sea, a todos les dio por gracia, porque a él nadie lo hizo. Él fue el primero. Y nadie le dio a él para ayudarlo a hacer lo que es. Nadie le dio ni una ventaja a él. Él fue el primero. Así que no tiene que retribuir a nadie. Todo lo da por gracia. Entonces, estaban maximizando al Dios Padre, también están maximizando al Dios Hijo. Todo lo que quiero decir, no estoy tratando de basurear a Cristo, no estoy tratando porque mucha gente dice, no, que tiene una religión en la cual él le vaya al diablo. Yo quiero mostrar la verdad y que a Cristo lo empequeñece. No estamos en eso, estamos tratando de buscar la verdad, lo que dice la palabra. En realidad no saben de qué se trata. Han maximizado a Cristo, minimizado al diablo. El diablo lo ponen como una criatura, posiblemente sea un verbo desechado. Y eso significa que el diablo es mucho más peligroso de lo que cree la gente. Y por eso que ha tenido que, si el diablo fue a dar un golpe de estado, es porque había sacado sus cuentas. La palabra misma dice, porque en una parte que dice la Biblia, no voy a decir la cita exacta, pero ustedes la pueden buscar, dice, porque qué rey que tiene 10.000 hombres, si va a pelear con otro que tiene 20.000, no saca primero las cuentas si puede ganarle. El diablo tenía un tercio, el mismo caso, y Dios tenía 2 tercios de los ángeles. Y el diablo sacó sus cuentas. Fue el momento de mayor fortaleza el diablo, sacó sus cuentas. Voy a subir al cielo y voy a dar un golpe de estado con los 10.000 que tengo. En este caso era un tercio. Han sido millones de ángeles. Pues la palabra dice que las huestes celestiales son millones de billones de billones, son muchas humanidades. Pero el Señor, Dios tenía billones de billones, 2 veces lo que tenía el diablo. Y el diablo sacó sus cuentas. Y dijo, con esto puedo ganar a Dios. Y tirarlo al para abajo y ponerlo. Pero los cálculos estuvieron malos. Miguel le dio batalla y lo derrotó. Pero el diablo había sacado sus cuentas. Y no, era inteligente el diablo también. Estamos hablando de algo muy distinto a lo que cree la gente. Esta es una guerra real. Cuando un ser es inmensamente grande y le puede pegar un coleto al otro inmensamente, dice que esa no es guerra. Esa no es guerra, esta fue una guerra. La misma palabra dice que Dios de los ejércitos, que hay una guerra con collera. Que esta fue una guerra donde ambos bandos tenían posibilidades, pero falló. Entonces, tenemos Cristo ha minimizado al diablo,
pero la Biblia dice claramente que el enemigo ocupó un lugar de privilegio, lo cual lo hace extremadamente peligroso. Hay gente que dice, no, no hablemos del diablo, que le damos. Es muy mal estratega el que no conoce a su enemigo. Si tú vas a pelear contra el diablo, si vas a pelear contra las obras del diablo, si vas a pelear para deshacer las obras del diablo, tienes que conocer a tu enemigo. O los entrenadores no miran miles de partidos para tratar de sacar un resultado frente a un equipo. Si no conoces a ese equipo, ¿qué vas a hacer? Si no sabes cómo el enemigo actúa, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estrategia vas a usar? Si vas a esconder la cabeza en la arena, como el avestruz, ¿qué estrategias vas a tener? Pero el conocimiento adquirido cuando estaba al lado de Dios fue inmenso el diablo. El diablo estaba al lado de Dios, ¿cierto? El diablo quedó aquí en la tierra. Quedó con un tercio de las naves, porque se mueven en naves espaciales, con tecnología. Los otros dos tercios quedaron allá arriba. Y con esa tecnología el diablo se sintió suficientemente poderoso como para dar un golpe de Estado. Por eso te lo digo todo. Cristo reinará plenamente al lado del Padre cuando el arcángel Miguel prenda al diablo, lo lance con sus ángeles caídos al destino final, el lago de azufre. Lea Apocalipsis 20, 1 al 2, lea también el 3. Y un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ese es el milenio, 1000 años. ¿Y dónde lo ató? Lo metieron en el mismo hoyo, porque va a haber un rapto en ese momento. Justo que el diablo cae a la tierra hay un rapto, se produce un vaciado del seno de Abraham. Ahí va a entrar el diablo, con todos sus ángeles, con todas sus naves. Los demonios también, los mismos demonios le dijeron a Jesucristo, el demonio gadareno nos está echando al abismo antes de tiempo. O sea, ellos saben que tienen un momento que van a ir al abismo. Todo eso va al abismo y son guardados por 1000 años. Todavía no es un lugar de paso. Porque van a ser, el diablo fue juzgado en el cielo por lo que hizo a los ángeles, pero va a ser juzgado ahora por lo que le hizo a los hombres. El diablo destruyó una creación que la de los gigantes. Mire, en estos asuntos de los gigantes he visto varias opiniones de pastores. He visto un pastor muy conocido, no voy a decir el nombre, que dice, yo no puedo creer que hubo una humanidad anterior a la de Adán y que fue totalmente destruida porque Dios habría fracasado completamente. El otro pastor dice, él cree que hubo esa humanidad. Bueno, al final la tierra, Dios lo único que quería es que la tierra fuera un laboratorio para formar una humanidad porque tenía todas las condiciones para la vida. Y esa humanidad terminara en las huestes celestiales. El segundo paso, ¿cierto? Cuando ya se transforman en cuerpos glorificados, cuerpos tecnificados, no se ponen nunca más, se autorregeneran. Pues, si es cierto, falló con los gigantes, pero Dios lo volvió a hacer con Adán. Y cuando Adán falló, volvió a hacerlo con Jesucristo. Y hay un remanente que sí va a llegar, así que va a tener éxito Dios. No es negativo el pensamiento del pastor ese. Es un pastor que tiene una buena doctrina, lógicamente no tiene el conocimiento del último vehículo que ya pasó la cordillera, la visión final no la tiene, pero sí bien encaminado. El otro, que también pensaba que los gigantes sí existieron y todo, también van bien encaminados. Es el Espíritu Santo el que va a dar la luz final. Eh, Nota, en el caso del Hijo Pródigo, Cristo representa a todos los pecadores arrepentidos, pues con Cristo se introduce la gracia o el perdón. En el cambio, el diablo, el hermano mayor, representa a los que se guían por la ley. Esto él dice, siempre estuve al lado tuyo, es un leguleyo. Siempre cumplí todo. Y este, que es pelfarra, todo tu dinero, qué sé yo, tú le haces una tremenda fiesta, etcétera. Y el gran acusador, ¿no dice que el diablo es el gran acusador? Bueno, bien.
creo que es suficiente por esta prédica número 11, en que trato el tema Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Muchas gracias. No, ¿Y la puedes cortar? Mira, ya está listo. Dice dos, pero lo único que tiene que ser así, ¿no? dice así, pero ¿Cómo se ¿Sí? eso? ¿se cortó? Tanto temor.